Buenas amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar un poco de las complicaciones de las fracturas. Estas complicaciones pueden presentarse por diversos factores, tanto en el momento de la lesión como posterior al proceso de lesión. Vamos a iniciar hablando un poco que la primera complicación presente es la infección. Ajá. La infección es un proceso que se presenta específicamente o en su mayoría en fracturas tipo abiertas. Estas fracturas tipo abiertas es aquella donde hay exposición del hueso en el momento de la lesión y no conforme con ello también hay mayor compromiso tanto de tejidos blandos como de la musculatura y de todas las estructuras adyacentes a ese hueso. ¿Cómo puede ser el tratamiento en este caso? Hablamos de que el tratamiento básicamente va a ser la toma o ingesta de antibióticos, ¿sí? Recetados por el médico particularmente. Si los antibióticos en un primer momento no funcionan, tendremos que pasar al paso quirúrgico. ¿Qué hacemos en el paso quirúrgico? Una resección quirúrgica. ¿Qué es una resección quirúrgica? Una extracción de los tejidos dañados o infectados que adyacen a la zona de la fractura y que están impidiendo que se lleve a cabo un proceso de consolidación. Bien, como siguiente punto mencionaremos lo que sería el retraso en la consolidación. Esta es una de las complicaciones que se presenta a nivel de las fracturas. Un hueso, en líneas generales o en un estado sano, normalmente permanece irrigado por sangre constantemente. Cuando un hueso sufre una fractura o hay una pérdida de la continuidad, la zona lesionada presenta menos irrigación sanguínea. Recordemos que los tejidos se inflaman, hay pérdida de la continuidad del hueso y dependiendo del grado o nivel de daño que se haya generado en ese hueso, la irrigación sanguínea inclusive se va a ver afectada por lo que sería los procesos de inflamación, de edema que se van a generar adyacentes a esta zona. Ok, tenemos dos huesos que presentan la característica particular de ser menos irrigados. Estos huesos son específicamente la tibia, un hueso que conseguimos a nivel de la pierna en su zona más distal, y tenemos otro hueso muy particular que es el escafoides. Este hueso se encuentra a nivel del carpo en la zona de la muñeca, ¿ok? Es uno de los huesos que conforma el carpo. Estos dos huesos, particularmente por su ubicación, presentan menos irrigación sanguínea que el resto de nuestros huesos, por lo que quiere decir que si alguno de estos dos es fracturado, puede llegar a presentar un retraso a nivel de la consolidación porque particularmente tienden a tener menos irrigación sanguínea. Ok, ¿cómo se trabaja este retraso a nivel de la consolidación? Existe un tratamiento que básicamente es la inmovilización hasta que hay una recuperación total de esa fractura. Hay que recordar también que este retraso a nivel de consolidación puede venir dado o presentado por dos características particulares. Una de ellas es el tipo de intervención quirúrgica que realice el médico o la praxis que aplique al momento de mejorar esa fractura y también lo que sería el uso o manejo de antibióticos, así como el tipo de alimentación y la edad de este paciente. Todos estos factores van a permitir o frenar o favorecer lo que sería un proceso de consolidación a nivel de una fractura. Como un tercer punto tendríamos lo que sería la ausencia de consolidación. Esta ausencia de consolidación viene presentada por tres factores o por tres procesos específicos. Tenemos lo que es la atrofia, la hipertrofia y la infectada. En la atrofia hablamos de que hay una disminución nuevamente en lo que se refiere al riego sanguíneo que recibe este hueso después de haber sido fracturado. Si yo te estoy diciendo que hay una menor irrigación sanguínea, te estoy queriendo decir que a su vez los procesos fisiológicos que normalmente se tienen que presentar para que ese hueso consolide o para que haya un sello o un callo óseo van a verse disminuidos también, porque recordemos que con
El transporte de la sangre viaja en una serie de células que son necesarias para llevar a cabo este proceso de callo óseo, de formación de callo óseo. ¿Cuál sería el tratamiento, como quien dice, para estimular la consolidación de un callo óseo cuando tenemos una atrofia, o sea, una disminución de riego sanguíneo? Básicamente el proceso a nivel de rehabilitación podría decirse que se trabajaría con descargas de peso en esa zona o a nivel de ese hueso, es descargar, como bien lo dice su palabra, peso en la extremidad para buscar de favorecer lo que sería la circulación sanguínea, el paso de elementos en esa zona. A su vez también se habla de colocar electricidad o colocar corriente en la zona, porque fisiológicamente aquí se está dando un proceso mecánico que genera calor. Si esto fisiológicamente ocurre de forma natural, y yo podría complementarlo con corriente durante la rehabilitación, estaríamos aumentando lo que sería el proceso de consolidación o de formación del callo, ¿no? Cuando hablamos de una hipertrofia ocurre todo lo contrario, tenemos el hueso. Este es un hueso que se fracturó en esta zona. Perdió continuidad aquí, perdió continuidad aquí. ¿Qué sucede en la hipertrófica? Sucede lo contrario a la trófica. Aquí empiezan a llegar más bien muchas células que se aglomeran en las extremidades y que son, como quien dice, más bien inútiles porque generan una formación de tejido blando que impide que el hueso se yese o se consolide o se forme el callo. ¿Qué se busca de hacer aquí? Se colocan tutores externos para generar tracción y jalar un hueso con otro hueso para que este proceso se lleve a su fase final, que sería la consolidación. Si yo dejo estos dos huesos y no genero el proceso de tracción, simplemente se me hace una bola en cada extremo que me impide igualmente que la fractura se consolide. Bien, como otro punto tendríamos lo que sería una ausencia de consolidación por infección. Tenemos nuestro hueso, sufre una fractura y en cada una de las extremidades se está presentando un proceso infeccioso. Aquí el tratamiento sería básicamente la callotaxis. La callotaxis consiste específicamente en eliminar, bajo una intervención quirúrgica, todo el proceso de infección que se esté presentando, toda la zona infectada del hueso, y movilizar para buscar, como quien dice, eliminar el foco de infección y favorecer lo que sería la consolidación nuevamente de ese hueso a través de la formación del callo óseo. De prolongarse lo que sería una ausencia de consolidación en el tiempo, o sea, de que te fractures y el hueso no se unifique o no se una, podríamos hablar de una pseudoartrosis, de la formación de una pseudoartrosis o de una articulación falsa en esa zona del hueso. Otra de las complicaciones presentes serían lo que conocemos como una consolidación anómala o anormal. Esta consolidación anormal es básicamente cuando el hueso se unifica o logra recuperar su continuidad, pero no bajo los parámetros, como quien dice, deseados o establecidos. Si de repente estamos hablando de un hueso largo como un fémur, un húmero, se presentan unas formaciones anormales o anómalas o que de repente generan que el hueso no sea completamente recto o no recupere las características que anteriormente tenía. ¿Qué se busca hacer en este caso? Si bien la consolidación no afecta lo que es la función del paciente, se puede dejar así, siempre y cuando la persona pueda funcionar, pueda ser independiente. Bien, pero si esta consolidación anómala afecta la funcionalidad del paciente, es necesario recurrir a lo que les hablé anteriormente, que sería la callotaxis, retirando nuevamente la zona que está comprometida o que está anómala para favorecer otra vez lo que sería la consolidación de ese hueso a través también de la colocación de tutores externos que generen tracción, ¿sí? Para jalar una zona con otra y lograr favorecer la unión de ese hueso.
Otra de las complicaciones más importantes que tenemos cuando se presenta una fractura es la trombosis venosa. La trombosis venosa básicamente hace referencia a la afectación de las paredes de una vena. O sea, cuando ocurre la fractura existe la posibilidad de que, supongamos que esta es una vena, ¿sí? Sufre una lesión a nivel de sus paredes, algún daño, algún golpe, de repente fue tocada y este golpe o este daño a nivel de la vena va a generar que se genere un coágulo en esa zona. Ese coágulo va a disminuir la luz del vaso sanguíneo y va a disminuir o va a generar que recorra o que viaje por allí menos sangre, porque va a haber algo que va a obstruir el paso de esa sangre, que va a ser este coágulo. ¿Cuál sería la complicación de esto? No solamente que se genera un coágulo y que está trancando la circulación sanguínea, sino que este coágulo se puede liberar en el torrente sanguíneo. Cuando se libera el coágulo y él empieza a viajar por todo el torrente sanguíneo, pasa a ser un émbolo. Este émbolo puede tapar cualquier vena o cualquier arteria mucho más adelante y puede generar una afectación mayor. Si hablamos a nivel del cerebro, puede generar lo que sería un SB o un ACV, que es un accidente o evento cerebrovascular. Mientras que si ocurre a nivel de lo que serían las extremidades o otra zona del cuerpo, podríamos mencionar que es una trombosis venosa, lo que se presenta como complicación adicional a esa fractura, a ese origen de esa fractura, porque esta vena, recordemos, fue dañada durante el proceso de fractura y por eso se presentó todo lo que les comenté. Y finalmente tenemos la última complicación, que es la lesión del nervio periférico. Los nervios periféricos son todos aquellos que parten de la médula espinal hacia la periferia del cuerpo, ¿sí? Todos esos son nervios periféricos, los que irradian hacia la zona del brazo, hacia la zona de las piernas. Entonces, un nervio puede ser lesionado por el origen de una fractura. ¿Cómo sería esto? Sencillo, las lesiones del nervio periférico básicamente son tres: la neuropraxia, la axonognesis y la neuronesis. La neuropraxia es básicamente compresión de ese nervio. Ocurrió una fractura, un daño y de repente pasa un nervio cerca o adyacente a la zona de la lesión y esta fractura o este daño está comprimiendo, como quien dice, o aplastando cierta zona del nervio, ¿sí? La axonognesis es cuando ocurre un daño propiamente en el axón del nervio lesionado, mientras que la neuronesis es un daño en líneas generales en el nervio periférico. Estas pasarían a ser también una de las complicaciones adicionales presentes después de una fractura, 100% delicadas. Hay que estar, como quien dice, muy pendiente de que los nervios no sufran de estas lesiones, porque ya no hablaríamos solamente de un problema de consolidación, sino inclusive de un compromiso en la movilidad y en la sensibilidad de esa extremidad que está sufriendo alguna de estas lesiones adicional a la fractura que se presentó previamente. Bueno, pues si te ha gustado este video, te invito a que le des clic en suscribirme para que te suscribas a este canal y siempre te lleguen las notificaciones y los avisos cuando se suba un nuevo video. Si te gustó igualmente, te invito a que nos dejes un comentario y le des me gusta. Igualmente te invitamos a que si quieres sugerir algún tema o tienes alguna duda, lo dejes en tus comentarios, pues siempre los tomamos en cuenta e intentamos responderlos en la medida de lo posible. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video.